En el año 1923, Descahieg, jefe de la Confederación Iroquesa y representante de las 6 naciones que lo componen, se dirigió a Suiza para presentarse ante la Sociedad de las Naciones, lo que luego se transformaría en las Naciones Unidas, para que ésta reconozca la soberanía de su pueblo. Fue el primer planteo de manera formal de una comunidad de origen ancestral solicitando simplemente vivir acorde a las leyes propias. Descahieg cuenta: mirando en retrospectiva, creo que los libros sobre indios fueron la pieza más importante de mi formación. Más tarde me enteré de que la expresión políticamente correcta es nativo americano. No fue hasta muchos años después que en 1981 el relator especial para Naciones Unidas, el ecuatoriano José Martínez Cobos, planteó que en la historia de las cuestiones indígenas en las Naciones Unidas había un considerable pensamiento y debate sobre la definición de los pueblos indígenas. Existe desde entonces muchas formas en que nos referimos a los pueblos que habitan estas tierras desde tiempos inmemoriales, lo cual genera confusión. El más común y diversificado tiene que ver con el término indio. Este viene del mito de haber transmitido que Colón había llegado a Tierra de Indias y que los denominó de dicha manera. Hay otra versión en la cual se expresa que en realidad Cristóbal Colón asentó que había llegado a la tierra de los sin Dios, aquella que no estaba bajo el auspicio benigno del creador cristiano. Otros más audaces se atreven a decir que el término indígena corresponde a una derivación de indio, o peor aún, de indigno, cuya etimología se acerca a no merecedor. En el contexto bíblico, índico es aquel que no fue creado a imagen y semejanza de Dios. El término indígena tiene su origen en el latín. La palabra está compuesta por el prefijo inde, que significa de allí mismo, y su raíz genos, que significa generado. Podríamos definirlo desde su base etimológica como los genes propios del lugar donde vive. Las personas cuya genética son propias de su espacio. Aborigen proviene del latín ab origine, cuyo significado es desde el origen. Con ello nos referimos a personas que habitan un espacio antes que la civilización actual comenzara, anteriores a ese origen. Sin embargo, son muchos los que desde el desconocimiento afirman al sufijo ab como un prefijo negativo, por lo que definen erróneamente el término como sin origen. Este concepto, lingüísticamente desacertado, hace referencia a personas que no vienen del barro ni de la costilla de Adán. El error radica en que no es un prefijo negativo, sino una preposición que indica desde el comienzo, o sea, desde el inicio. Incluso el término aborigen es utilizado para nombrar flora y fauna de una región que proviene de antes de la inclusión de plantas y animales por parte del hombre. Tanto los términos aborigen como indígena son correctos desde sus definiciones, sus etimologías y sus diferentes acepciones. Podría discutirse además el concepto de pueblo originario, ya que todos los seres humanos pertenecemos a uno. Todos somos originarios de algún lugar. El utilizar este término estaríamos discriminando a los indígenas nacidos en un espacio de todos los demás que también nacieron en ese mismo lugar. No es necesario ser aymara para ser originario de Salta, ni ser guaraní para ser originario de Misiones. Todos tenemos un espacio de origen y todos somos parte de un pueblo y a nadie se le puede negar su origen. Tampoco el término utilizado como nativo americano sería del todo correcto, ya que todos los nacidos en el Abya Yala también lo son. Para mencionar a los pueblos que ancestralmente habitan el espacio y lograr un consenso al respecto, se parte de 1982 cuando se estableció el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, la WGIP, como órgano subsidiario de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Recién después de eso, en 1989, la OIT promulgó el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que hasta ese momento era el único tratado internacional abierto a la ratificación que trata exclusivamente sobre los derechos de estos pueblos. El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en su resolución 49/2014 que se celebre cada año el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas el día 9 de agosto. Esa fecha conmemora la celebración de la primera reunión, en 1982, del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías. Los pueblos indígenas son portadores de prácticas culturales y formas únicas de relacionarse con la naturaleza.
completamente diferentes a las que dominan en las sociedades en las que viven, presentando problemas comunes a la hora de promover sus derechos que son reclamados internacionalmente desde 1923, cuando Descajec en Suiza se presentó a la vista de todos como un salvaje ante la Liga de las Naciones y tan solo con su voz empezó a transformar la historia.